Bueno, doy la bienvenida al ingeniero Oscar Jaime Restrepo. Oscar Jaime Restrepo es ingeniero de minas y metalurgia de la Universidad Nacional. Tiene maestría en temas ambientales, tiene doctorado en ingeniería de la Universidad de Oviedo, ¿cierto? Sí, Y la maestría la sacaste también en Oviedo, ¿o en dónde? sí, no, en Málaga, en España también por Málaga. Málaga. Sobre gestión ambiental, ¿cierto? Sí, evaluación, más ingeniería ambiental, pues más del Ingeniería tema de ambiental. medición y tal. Oscar es profesor de la Universidad Nacional, ha dirigido el CIMEX y también la revista DINA. Es una persona muy dedicada a los temas de desarrollo, maneja grupos grandes de estudiantes que muchos de ellos terminan el doctorado, otros se van a trabajar al exterior. Él viaja mucho con sus estudiantes a distintos países. Es una persona que escribe, que está muy activa en el tema docente internacional también. Él ha sido coordinador del Grupo Internacional de Profesores de Minas. El año entrante o este año hacen una reunión en Namibia, ¿cierto? Sí, este año en Namibia, el año pasado fue aquí en Medellín. Y aquí en Medellín fue el año pasado, y Oscar pues es uno de los directivos de esta organización. Y él ha incursionado mucho en el tema de la sostenibilidad en la minería. Ha hecho varios proyectos de investigación sobre eso con estudiantes y ha profundizado mucho el tema. Entonces yo creo que es bastante interesante lo que nos va a proponer él acá. Bienvenido, Oscar, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad para compartir con este ejercicio con esta comisión de la SAI. Yo creo que pues todo esto que estás planteando de los comités es muy valioso porque en la medida que uno se pueda conectar, en la medida que uno se pueda tener la oportunidad de conversar y además de eso hacer aportes al entorno, pues mucho más productivo, mucho más interesante y que no se queden estos textos y estas conversaciones únicamente en los salones de la clase, ¿cierto? Sino que tenemos la oportunidad de conversar un poco sobre el tema y más con las personas que tengan participación y estén conectadas con estas áreas, pues, fundamentalmente. Bueno, voy a compartir una presentación con el grupo, pues por favor me van avisando. José, yo no voy a tener la visibilidad de la pantalla, entonces si hay alguna pregunta, me dices. No, yo te comento, José te comenta alguna cosa, ¿ok? Vale, perfecto. Sí, no hay ningún problema. Esto más Si tienen conversación preguntas, las pueden poner conversatorio, en el pues. chat, y yo estoy vigilante a las inquietudes de ustedes. Y la podemos hacer en cualquier momento intervenir, pues no hay ningún problema, no hay ninguna rigidez, ni trata tampoco de que sea una acaba muy rígida, pues, una acaba más bien tranquila. Conversemos un Perfecto. poquito sobre el tema pues de alguna forma podamos hablar un poquito sobre sostenibilidad, pues, pruebas sostenibles de extracción de minerales. O sea, que pensemos un poco en la extracción minera como en la perspectiva de la sostenibilidad. Yo quería poner esta presentación, estas imágenes ahí, que, que, que no son buenas, ¿cierto? O sea, no es lo que queremos, pero es lo que el imaginario que mucha gente tiene sobre respecto a la minería. Y cuando le hablan minería o extracción minera, o cuando hablan de alguna manera de extracción de recursos minerales, pues viene a la cabeza cosas de estas. Yo quisiera más bien cambiar el imaginario, que pensáramos en cosas de estas. Es decir, que pasáramos de esto a esto, ¿cierto? Que de alguna manera es posible trabajar bien. O sea, es que usted puede trabajar de la mejor manera que quiera, ¿cierto? Entonces la idea Oscar, misma es esa. Oscar, Ahí, ahí. quitarle la palabrita, ponerla, apretar y ocultar para que desaparezca el letrerito. Vale, ahí está. Perfecto, gracias. Bien, entonces, pues un poco la idea es cambiar los imaginarios. Es decir, nosotros tenemos que mirar la extracción minera como una actividad económica cualquiera, como una actividad que está al nivel de cualquier otra actividad económica del sector primario, como la agricultura, como la ganadería, en general la industria misma. Es decir, nosotros podemos hacer una actividad minera o una actividad económica de la forma que queramos. O sea, usted conoce empresas que trabajan bien y otras que no trabajan tan bien. Usted tiene industrias que eso se lo escuché alguna vez a Enrique y después con los años. A Enrique lo conocí yo hace muchos años, empezando mi trabajo profesional y en alguna de esas conversaciones que teníamos,
teníamos la percepción sobre las empresas, ¿cierto? Entonces decía, es que hay empresas que son muy buenas porque generan un ambiente muy positivo al interior, porque la gente tiene buenas relaciones, porque la gente trabaja bien, porque hay una filosofía de creación, de aprendizaje, siempre de crecimiento. Y hay otras empresas que no. Hay otras empresas donde la gente trabaja triste, donde la gente trabaja aburrida, donde la gente trabaja como tensionada. Eso va muy de la mano con quienes estén al frente de las cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que también con la actividad minera pasa lo mismo. Básicamente lo que queremos es que yo pueda interactuar con el ambiente, que yo puedo realizar acciones que de alguna forma se puedan mitigar. El problema de la minería no es los impactos que genera, porque los impactos se generan, de hecho cualquier actividad genera impactos, sino la manera como mitigamos los impactos, o sea, cómo identificamos los impactos y cómo los mitigamos. Es un poco pues, como la idea general de lo que pretendemos. Entonces, pues hombre, yo creo que hablar sobre lo que es la actividad minera es hablar sobre una actividad que de alguna manera está impactando directamente al desarrollo económico de un entorno en general, de una región, no solamente pequeña, pues, no solamente a la local donde se desarrolla un proyecto, sino también en función del tamaño mismo de la operación, pues puede generar impactos no solamente locales, sino también regionales e incluso nacionales. Eso es una cosa bastante normal. Se generan empleos, se genera desarrollo, se generan riquezas, o sea, se generan regalías en general, riquezas por el entorno, se trae inversión, o sea, se pone a circular capital y pues también se puede hablar de generar sostenibilidad ambiental, de alguna manera. Entonces, yo creo que esa es la invitación, básicamente la propuesta de la charla gira en torno a esto, ¿cierto? Sobre esa imagen que les mostré anterior y lo que implica una minería. Entonces, yo creo que uno tiene que partir, de alguna manera, despojarse de un montón de conceptos previos o despojarse de ideas preconcebidas que normalmente tienen y que es muy fácil perpetuar y que es muy fácil generar en términos de lo que no queremos, sino por el contrario, pues hay que hacer un trabajo para pensar que este tipo de actividades se pueden desarrollar de una forma adecuada, ¿no? Entonces ahí surge la palabra sostenibilidad, ¿no? Cuando estamos hablando de sostenibilidad, entonces aparece el concepto de desarrollo sostenible, pues yo creo que esta es una pregunta que a veces, pues un término, perdón, que surge sobre el entorno, hablamos, yo creo que se ha popularizado bastante, ¿qué significa eso? Entonces yo creo que, bueno, no me voy a detener mucho en el tema, simplemente voy a partir de lo que es lo que oficialmente entiende como eso, pues por lo menos en el año 87 ya hace ya bastante tiempo, pero si miramos en perspectiva de tiempo, eso no es mucho tiempo, ¿cierto? El año 87 es un año relativamente reciente, es un año, pues en términos de perspectiva de tiempo, eso no es mucho tiempo. Hablar de que el desarrollo que permite satisfacer necesidades actuales y comprometer capacidades de las futuras generaciones, ¿cierto? La idea básicamente es garantizar nivel de vida, ¿cierto? Ahora, ese es un concepto que también se ha ido mejorando, se ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y entonces pasamos de un concepto puramente pues, digamos, unidireccional a un concepto multidimensional, ¿cierto? Donde no solamente se piensa desde la perspectiva ambiental, sino que también se piensa desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica, de alguna manera entender el desarrollo como un equilibrio que va en términos de mejorar calidad de vida, ¿cierto? Calidad de vida de las personas a las cuales se está impactando, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de sostenibilidad, fundamentalmente está hablando de un equilibrio entre muchos aspectos, ya no solamente es un equilibrio ambiental, sino un equilibrio social, un equilibrio económico, que garantice que de alguna manera se están afectando, perdón, se están mirando un montón de aspectos que tienen que tenerse en cuenta, ¿cierto? Y es importante siempre mantener el tema, ¿cierto? Mantener el concepto de equilibrio, mantener que es que tenemos que compensar, nos estamos moviendo en un entorno de compensación, en un entorno pues, donde hay un crecimiento poblacional, sí, pero al mismo tiempo debo garantizar mejoras para las condiciones de la gente que está creciendo, la población que está creciendo, garantizar alimentación, garantizar, solventar pues, las necesidades que se tienen para que la gente pueda, de alguna manera, garantizar su estado mejor, de mejora permanente. Como les decía, esa primera mirada se partía cuando uno habla de desarrollo, ¿cierto? Lo primero que se planteaba y se decía, pues que generar desarrollo, generar riqueza, ¿cierto? O sea, cuando usted genera desarrollo, genera riqueza. Y eso fue un modelo económico que siempre existió, ¿cierto? Se planteaba incluso que, no, vea, la principal preocupación de las empresas es generar riqueza.
porque cuando usted genera la riqueza genera desarrollo, ¿cierto? Eso es un poco pues el primer concepto que se planteaba, que también hay una escuela de desarrollo, una escuela económica que piensa de esa manera, ¿cierto? O bueno, ya está un poco menos de moda, pero pues tuvo una época en el siglo XX donde fue muy importante pues ese pensamiento, esa escuela de desarrollo, esa escuela del pensamiento donde el desarrollo estaba ligado directamente a la prosperidad económica. Y eso está bien, pero no es suficiente. Entonces, bueno, a medida que vamos hablando, a medida que vamos creciendo, que vamos conociendo un poco más el entorno, pues ya vemos que no solo solamente el garantizar una generación de riqueza, una generación de crecimiento económico, sino también al mismo tiempo hay que pensar en otra dimensión. Entonces ya aparece una segunda dimensión, entendemos un concepto del desarrollo desde la perspectiva dimensional. Es decir, entendemos el desarrollo de esta manera. Sí, usted genera crecimiento económico, pero también respeto por el entorno. Entonces ya eso se convierte, pues ya pasamos de un concepto unidireccional a un concepto bidimensional y hay una resultante, como estudiamos en su momento cuando estudiamos matemáticas, que entonces ya tenemos un concepto vectorial en dos dimensiones. Entonces ese concepto ese vector, de alguna manera, está impactando en dos dimensiones y por lo tanto la resultante tiene componente en las dos dimensiones. Sin embargo, vemos que tampoco es suficiente y ese concepto bidimensional no permite entender a lo que garantizamos hoy el tema completo de lo que es entender el desarrollo sostenible. Entonces, aparece una tercera dimensión, la tercera dimensión también, una tercera coordenada, y es la dimensión social, donde estamos teniendo en cuenta la sociedad. Entonces, estamos en un sistema que no solamente tiene que garantizar que tiene rendimiento económico y que lo va a garantizar y que es lo que buscamos, pero también que tiene un respeto por el entorno, y cuando hablamos del entorno es el entorno físico también, o sea, estamos hablando de entorno físico, entonces cuando hablamos de entorno físico hablamos de fauna y flora, pero también hablamos de aire, suelo, agua, pues digamos ese ecosistema completo que está en nuestro entorno, que ya en sí mismo es un sistema complejo. Y adicionalmente tenemos otra dimensión donde tenemos que justificar nuestro trabajo y es la dimensión social. De qué manera todas estas necesidades de la comunidad, de las poblaciones, se están viendo implicadas en el concepto de crecimiento, pues para garantizar su desarrollo. Y entonces aparece pues una mirada tridimensional, igualmente es un análisis vectorial que tenemos que hacer. Ese vector resultante es la sumatoria de las tres dimensiones las que estamos considerando. Ahora, si vamos un poco más allá, pues ya no son solamente tres dimensiones, ya no son solamente tres dimensiones, sino que aparece incluso una cuarta dimensión. Una cuarta dimensión que es de alguna manera transversal o que está impactando los tres vectores, que no lo estamos mirando, pero obviamente tenemos la forma de presentarlo en una representación espacial, pero pues de alguna manera es una dimensión que está afectando todas las dimensiones estudiadas y es la dimensión temporal. El tiempo, de alguna manera, afecta directamente no solamente la generación de riqueza, sino también la manera como se afecta el entorno y la manera como se afectan las comunidades, cómo se afecta el entorno social. Entonces, ahí aparece una condición muy interesante y eso lo vemos nosotros mismos en nuestro día a día. Pues lo que estamos viviendo hoy en día, en el año 2022 en el que estamos hoy, no es el que estamos viviendo hace 2 años. Hace 2 años no había pandemia, nosotros acabamos de atravesar una pandemia. Entonces, todos los análisis que pudieran haber existido hace 2 años, hoy en día tiene otra mirada completamente diferente. Esta reunión que estamos teniendo aquí hoy de manera virtual, que nos es tan natural, que nos es tan cómoda y digamos, tan familiar, hace 2 años era una cosa, pues sí, muy especial, una cosa muy rara. Sí, alguna gente tenía videoconferencias, pero no teníamos tanta herramientas. Entonces, de alguna manera, es tener en cuenta ese factor que está ahí afectando al cual son muy sensibles las comunidades, al cual son muy sensibles el entorno, al cual son muy sensibles, digamos, la generación misma de valor de riqueza. Eh, por ejemplo, en el mundo de hoy, que tenemos, digamos, un caos desde el punto de vista geopolítico. Hoy en día, entonces, hablamos de que de un barril de petróleo vale $100, entonces eso implica, o más, esto implica que hay una valoración distinta del dólar con respecto a Colombia. Entonces, un proyecto que podía haber sido interesante hace unos años, hoy quizás no lo sea tanto desde la perspectiva de factor de cambio, ¿cierto? O sea, un factor puramente económico. Lo mismo, las comunidades en torno, que se afectan o que perciben un proyecto en un momento, un tiempo relativamente corto por una situación externa, pueden no concebirlo como válido.
y de alguna manera también el entorno físico se afecta de una manera. Entonces es un llamado a pensar que tenemos que entender el desarrollo sostenible, digamos, una serie de conceptos, el concepto de sociedad, el concepto de medio ambiente, el concepto económico, pero no de manera externa al tiempo. El tiempo es una variable que está implicando directamente, entonces hay que concebirlo, hay que mirarlo y es lo que estoy planteando ahí, que estos factores tampoco son aislados entre sí, ¿cierto? No hay una desconexión, sino que por el contrario, yo tengo que concebir la relación entre el mundo social y el mundo económico para que los proyectos, en este caso mineros, tengan un carácter equitativo, tengan un carácter social y medioambiental para garantizarnos la condición de que de ese proyecto, de ese espacio sea vivible y que además sea entre una relación entre el concepto económico y el concepto medioambiental para que estos proyectos sean viables. Entonces, en ese sentido, la unión de estos conceptos, pues tanto desde la perspectiva de análisis vectorial que vimos, como esta perspectiva de la mirada matemática desde el punto de vista de los diagramas de Venn, pues vemos que hay un concepto de unión y es lo que llamamos desarrollo sostenible en un entorno, es un entorno global y un entorno temporal. Entonces, claro, estos sistemas son complejos, cada uno de estos mundos es un mundo muy complejo. De hecho, si bien sabemos que tenemos especialistas, tenemos grandes, no sé, pensadores en el entorno social, en el entorno económico y en el entorno medioambiental. Y con escuelas de pensamiento completamente diversas, ¿cierto? Ya sabemos que en el mundo económico hay unas escuelas de pensamiento completamente opuestas a otras. Y todas pueden buscar el mismo fin, pero la vía que utilizan es compleja. Lo mismo el mundo social, el mundo medioambiental, son mundos complejos. ¿Por qué? Porque cada entorno es un sistema en sí mismo. Entonces, por ejemplo, pues el sistema ambiental en sí mismo está pensado desde la perspectiva de un sistema natural y un sistema organizacional. Un sistema natural pensando en el mundo biótico y el mundo físico. Y así sucesivamente. Y cada uno de ellos también lo podemos explorar de una manera compleja. Es decir, entonces estoy haciendo pues con una mirada desde la complejidad. Bien, bueno, cuando estoy hablando de un proyecto minero, entonces no estoy desconectado de esta situación, estamos pensando de que entonces existen unos principios desde la perspectiva social, desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva económica, que de alguna manera empiezan a tener idea de la necesidad de garantizar de que todos los actores involucrados en el mundo minero, los llaman los stakeholders, deben mirarse con esa perspectiva, que tienen un derecho a una vida saludable, un derecho al desarrollo, una erradicación de la pobreza, protección del medio ambiente, igualdad de género, fomentar política apropiada. Es decir, todo esto ha venido evolucionando en el tiempo, lo ha venido evolucionando en el tiempo y en el año 2016 llegó a esto. O sea, es decir, desde la perspectiva del año 87, donde se planteó el concepto de lo que era desarrollo sostenible de una manera muy simple, muy directa. La evolución del pensamiento de nuestra sociedad nos ha llevado a ir hilando. Y hoy en día manejamos el concepto de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de alguna manera agrupan ese concepto de desarrollo de sostenibilidad, ¿cierto? En 17 dimensiones. Y la idea es que nosotros podemos, todo proyecto que nosotros desarrollemos, y no estoy hablando de un proyecto solamente minero, un proyecto, cualquier tipo de proyecto de ingeniería, cualquier tipo de proyecto de ingeniería está ligado directamente a este cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De una u otra manera, en más o menos medida. Y entonces lo que uno ha hecho fundamentalmente es acercarse a ellos en términos de qué manera un proyecto puede impactar más o menos uno u otro de estos objetivos. Este es un trabajo que se ha venido haciendo, lo hacemos no solamente en nuestro día a día con nuestro pensamiento, con nuestros estudiantes, en los programas de ingeniería, sino también en los proyectos de investigación que se desarrollan, en las relaciones con los gobiernos, en las relaciones con las empresas. Es preguntarnos de qué manera la actividad económica que estamos desarrollando, en este caso la actividad minera, puede llegar a generar o búsquedas de poner fin a la pobreza, por ejemplo, o llegar a reducción del hambre en el mundo. Y la idea también está en que todos estos objetivos de desarrollo sostenible los podemos enfocar a una comunidad en particular o de alguna manera centrar nuestro desarrollo en función del proyecto que estamos desarrollando. ¿De acuerdo?
No quiero pues tampoco meterme en el concepto pues, de cada uno de ellos, porque eso nos convertiría en un tema muy complejo, pero de alguna forma, entonces, podemos llegar a adaptar el concepto de los ODS a la actividad minera, ¿cierto? Entonces, cómo pensar la actividad minera en esta búsqueda, ¿cierto? Y entonces ahí aparecen una serie de, digamos, de acercamientos, de miradas, de escuelas de pensamiento igual que plantean que no veas que la minería no es una actividad sostenible, ¿cierto? Hay gente que plantea eso. Entonces la pregunta es la minería o son las actividades mineras? ¿Cierto? Entonces la pregunta es, venga, quizás hay actividades mineras, como actividades, operaciones mineras, que lleven a una condición de no sostenibilidad, ¿cierto? No son sostenibles. Pero si entendemos la minería no como una cantidad de actividades independientes unas de otras, sino una actividad global, como un concepto global, un concepto que de alguna manera es una actividad económica, y la vamos a mirar desde la perspectiva sostenible, con ese enfoque que le acabamos de dar, al cual estamos trayendo pues, nuestra discusión. Entonces sí podemos entender que esa actividad económica sí puede contribuir significativamente a los aspectos sociales, económicos y ambientales que pueden tener una determinada comunidad. Entonces, en ese sentido, entonces es que tenemos que mirar nuestro proyecto, que mirarlo, una actividad minera. Esto tenemos un caso muy típico en nuestra región, aquí mismo, cuando se planteó, desde hace unos años se venía planteando el proyecto de Quebradón en Jericó. Y cuando uno hace un análisis del proyecto, de hecho, la SAI hizo un acercamiento muy juicioso al tema a través de su presidente. Le dio una mirada, cuando se le dio una mirada desde esa perspectiva de sostenibilidad, cuando se le dio una mirada desde esa perspectiva de entender el sistema complejo y no mirarlo como una actividad independiente de otra. Entonces usted entiende que es un proyecto que va a generar significativamente, que podría generar una riqueza significativa en el entorno y por lo tanto contribuir significativamente a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades asociadas. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó o qué es lo que ha pasado? Que es que hemos dado una mirada puramente sesgada, una mirada desde la perspectiva puramente ambiental, por ejemplo, o una mirada desde la perspectiva puramente económica, o una mirada desde la perspectiva puramente social, pero desligada. Entonces, cuando desligamos eso, no lo miramos en el entorno temporal, no lo miramos desde la perspectiva completa, sino que lo damos bajo la perspectiva de esa mirada puramente sesgada, entonces entiende uno que entonces estamos hablando de actividades de minería, y esas actividades de minería no sostenibles, ¿cierto? Digámoslo de esa forma. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en que el entorno global del concepto minero es uno solo, ¿cierto? Entonces, claro, vamos a pensar de otra manera. Si vamos a pensar que es posible tener una actividad de minería sostenible, es porque estamos pensando en que estamos hablando de conservación del recurso y de todos los recursos. O sea, en minería hay mucho temor y se habla con mucha, digamos, con mucho sesgo de la afectación del agua. Y eso puede ser real, eso puede ser verdad, pero cuando usted lo mira de una manera sesgada, cuando uno lo mira de una manera integral es otra cosa. Entonces estamos hablando de que generamos actividades que generan seguridad para las personas involucradas, para los actores directos del sistema. Estamos actuando directamente sobre el recurso y su entorno y su ingreso al mercado, lo que genera un tema de la protección de demanda, que genera riqueza y por lo tanto rentabilidad para las empresas, que esas riquezas pueden reinvertir en sus comunidades. Pero no solamente eso, sino que usted está calificando a la gente. Cuando se hablaba, por ejemplo, de este proyecto Quebradona, se hablaba de capacitación en muchos ambientes, en muchos espacios y en muchas áreas de conocimiento. Cuando se miraba de una manera integral se entendía, pero cuando se miraba de una manera sesgada decía, no, es que la empresa está comprando a la gente, ¿cierto? De alguna forma, entonces uno dice, venga, acerquémonos de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando usted genera todo este entorno, entonces usted está generando un conocimiento de los proyectos y por lo tanto una aceptación pública. Todo esto es un trabajo conjunto, un trabajo paciente, pero que tiene que darse desde la mirada, no solamente desde el punto de vista del propietario del proyecto,
sino también, que tiene la obligación de tenerlo, sino también de autoridades gubernamentales que gobiernan, que manejan todos los permisos que se generan para que esto funcione. Y todos tendríamos que ser articulados, lo cual evidentemente en el país no pasa. Tendríamos que articular todos los actores involucrados en comunidades, por ejemplo, y a las comunidades hay que educarlas. Entonces hay que llegar a las comunidades con educación para que la gente sin prejuicios, sin sesgos, se pueda acercar y pueda mirar las grandes posibilidades que se pueden desarrollar. Pero cuando hay prejuicio, entonces de entrada pues tenemos enredo, ¿no? Y también no puede olvidarse que efectivamente también desde los propietarios de los proyectos pueden existir miradas no completas, no convergentes ni incluyentes, que hacen que esto sea un tema complejo. Bueno, entonces la pregunta, ¿es posible que la minería sea sostenible? Pues esto es minería. Esto es lo que realmente queremos como minería. Pues esas cosas existen, digamos que eso es extracción del recurso. Pero esto no es el concepto minería que nosotros estamos planteando, lo que aquí estoy discutiendo con ustedes. Estoy discutiendo con ustedes, no es esto. Esto es extracción, pero es que esta es extracción que no genera riqueza. Ahí no hay riqueza involucrada. No solamente porque no genera riqueza económica, sino que tampoco genera beneficios para las comunidades. Las comunidades son pobres y siguen siendo pobres. Hay niños, hay mujeres, hay ancianos, hay daños en el medio ambiente. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que, y ojo, no estoy hablando de la escala, no estoy hablando de la escala, estoy hablando ni que escala pequeña, ni que escala mediana, ni que escala grande. Estoy hablando de que es posible tener en los territorios explotación minera sostenible. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? ¿De dónde tenemos que partir? De que independiente de cualquier entorno que estemos definiendo, usted puede generar innovación. El desarrollo sostenible, tal como lo estamos planteando, le genera a usted retos. Está generando un reto. Y ese reto fundamentalmente implica que usted tiene que hacer actividades que lo lleven a innovar. Ojo, insisto, no estoy hablando de grandes empresas, no estoy hablando de que esto solamente es válido cuando estamos hablando de grandes compañías o grandes proyectos. No, la actividad en la región, la actividad en la comunidad, la actividad en el día a día. Y eso es lo que se nos ha olvidado, porque hemos pensado pues que la actividad minera es simplemente para extraer e irse rápidamente. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a los territorios dándole a las comunidades y a las poblaciones todo lo que requieren. Protección del medio ambiente, en recuperación de suelos, protección de los ríos, en general de las aguas, en general darle a la gente empleo, que la gente tenga una formación académica completa. Es decir, que si estamos extrayendo recursos es porque los recursos van a ir en beneficio de la población. Y lo hablo a pequeña escala, por ejemplo, también. La generación de riqueza a corto plazo, que a veces es exagerada. O sea, hemos visto cómo unas comunidades encuentran lo que llaman los apogeos, que son apariciones de recursos, por ejemplo, en tema de oro, en tema de esmeralda, o en tema incluso bueno, de otros minerales, que dan unas riquezas inmediatas, pero que las riquezas no se planifican, ni se invierten, ni se desarrollan adecuadamente, y por lo tanto lo que hacen es generar más pobreza. Pues eso es una perpetuación de la pobreza. Pero la pregunta es entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cuál es el tipo de minería que queremos hacer para que esto realmente sea sostenible? Estamos hablando, pues aquí tengo un ejemplo particular que es el Bajo Cauca, por ejemplo, donde tenemos unos recursos muy grandes, a pesar de haberlo explotado durante muchos años, muchos siglos, perdón, muchos años, ahí sí que seguimos teniendo un recurso, porque es que no lo conocemos. ¿Listo? No conocemos un montón de reservas que hay y no solamente no las hemos explotado, sino que al mismo tiempo las hemos esterilizado. ¿Por qué? Porque hemos hecho explotaciones no adecuadas. Esto a partir de operaciones que tienen baja recuperación, que tienen bajos rendimientos, porque no entendemos de alguna manera que el recurso merece conocimiento. Usted tiene que conocer el recurso. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de operaciones sostenibles en una región en particular, es porque queremos cambiar queremos cambiar el deterioro ambiental, queremos generar mejoras para las comunidades, para solucionar sus problemas sociales, para que mejoren sus recuperaciones y que de alguna manera la gente alcance un nivel de vida adecuado, que la gente entienda que es posible tener explotaciones correctas
y generar riqueza para todos. Lo que pasa es que esto implica un compromiso, ¿no? Implica un compromiso, implica una estrategia, implica de alguna manera una presencia e implica, digamos, un compromiso de muchos de los actores involucrados. ¿Por qué? Porque es que hay que trabajar de manera permanente. Alguien hablaba de las 3P. Hay que hacer presencia, hay que tener paciencia y hay que ser persistente, ¿cierto? Usted tiene que estar allá, ¿cierto? En las comunidades hay que estar allá. Entonces uno tiene que hacer desarrollos desde las comunidades. Entonces eso es presencia. Hay que ser paciente porque es que muchas comunidades no quieren cambiar, ¿cierto? Entonces tiene que intentarlo, volverlo a intentar, hacerlo, volverlo a hacer. Y no solamente eso, sino ser persistente. ¿Por qué? Porque es que usted implementa una solución en una comunidad y como eso a veces se demora mucho tiempo, la gente lo desmonta. Es lo que ha pasado con el mercurio, por ejemplo, en la utilización del mercurio en la minería del oro en Colombia. En Colombia está prohibido el mercurio para recuperar oro. Eso es una ley que salió en el año 2013, se llama la ley del mercurio, y le dio a la minería 5 años para entrar en operación, o sea, en el año 2018. Han pasado 4 años desde entonces, vamos a cumplir 10 años el próximo año de la emisión de la edición de la ley del mercurio y no hemos podido erradicar el mercurio. ¿Por qué? Precisamente porque no somos ni pacientes ni persistentes ni hacemos presencia. Es un poco pues el tema. Bien, eso nos lleva a que el concepto de minería sostenible requiere un manejo eficiente del recurso. Usted tiene que pensar que tiene que reducir el impacto, que requiere de alguna manera mejoras en el conocimiento. O sea, hay que formar las comunidades en el entendimiento. Bien. Bueno, esto tiene pues muchas razones, pues no pasa eso, porque es que a veces los actores involucrados no están coordinados. Dentro de las comunidades hay mucha resistencia al cambio. No hemos indicado realmente los problemas que la gente tiene, por ejemplo, para el gobierno en general o para la entidad gubernamental. El problema es uno, pero para el minero es otro y para la universidad es otro, ¿cierto? Entonces, no hemos puesto de acuerdo entonces cuál es el problema que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, mirar, lo mismo pasó un proyecto, volvamos al proyecto, al ejemplo de Quebradona, ¿cierto? A la comunidad tenía un problema evidenciado, la empresa tenía otro problema evidenciado y era distinto, y las entidades territoriales tenían otro, ¿cierto? No llegamos a un acuerdo que es lo que queríamos hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos hacer ahí? ¿O qué se plantea? Pues es que esto es válido para cualquier tipo de proyecto, no solamente para hacer desarrollo sostenible de minería, sino para cualquier otro tipo de proyecto. Hay que tener conocimiento, hay que tener compromiso, hay que realizar planeación de las actividades, hay que ejecutar adecuadamente las comunidades, hay que controlar las actividades, y eso es un ciclo cerrado. Aquí quiero poner un poquito el tema de los mapas mentales que Enrique hace, que seguramente siempre toma notas sobre de esa manera, haciendo mapas mentales. Bueno, esto es un mapita mental que me he tomado así como con la idea de lo que plantea, de lo que hace Enrique en sus rayitas. Sí, esto es un ciclo que además se cierra, ¿cierto? Usted da vueltas, esto da vueltas, porque esto no se cierra. El desarrollo sostenible siempre es permanente. Usted está siempre buscando conocimiento, siempre está comprometido, siempre tiene que planear, ejecutar y controlar. Y de alguna manera vuelve a conocer, vuelve a comprometerse, vuelve a planear, vuelve a ejecutar, vuelve a controlar, y sucesivamente hasta que los proyectos se van ejecutando y se van haciendo. Esto lleva a cambios culturales, lleva a emprendimientos, a nuevos desarrollos, pero sobre una base fundamental. Vea, hay una base fundamental ahí para que realmente estas cosas pasen. Y es que requerimos educación, requerimos mucha educación, requerimos mucha capacitación y requerimos generar, o sea, hacer de la minería una actividad que sea un negocio, que se entienda como un negocio, que se entienda como una actividad que requiere no solamente compromiso, sino que requiere participación mutua. Bien. Oscar, Ahí. podemos hacer un artículo para comentar algunas de las inquietudes de la gente. Sí, claro, adelante, claro. Bueno, hay una inquietud del ingeniero Juan Sebastián Rodríguez en términos del concepto de responsable, y él quiere que lo hilees con el tema de las cuencas hidrológicas, que siempre están asociadas pues con minas. ¿Cómo podemos comentar sobre lo que es la responsabilidad en ese caso concreto de la hidrología? Ahí estamos haciendo uso de un aspecto fundamental y un concepto fundamental, y es que tenemos que conocer, o sea, cuando estamos hablando de la hidrología, ya no estamos hablando simplemente de la quebradita que pasa al lado de la explotación que va a traer, ¿cierto? Ni el río que va por ahí por la esquina, no. Yo debería tener un concepto general de la cuenca, ¿cierto? Y eso es conocimiento. Es un poco lo que yo planteo acá, ¿cierto? Educación y capacitación, es decir, hay que plantearlo de una manera, usted tiene que conocer lo que tiene ahí,
tiene que conocer el entorno, tiene que conocer la cuenca, tiene que conocer a dónde está planeando, a dónde está haciendo su trabajo. Y puede ser que su actividad desarrolle o que afecte o que no afecte. Ahora, el problema no es afectar, el problema es cómo mitigar el impacto, ¿cierto? Porque es que los impactos se pueden mitigar. Ahora, si hay situaciones en las que yo necesariamente voy a afectar la cuenca, pues de qué manera la voy a afectar y de qué manera la voy a recuperar, ¿cierto? De qué manera voy a afectar ese entorno que está ahí pendiente. Una cuenca hidrográfica hay que conocerla para definir, para poder hacer planteamientos generales de cómo cómo voy a interactuar con ella. Bueno. O sea que de cierta manera estás planteando que un proyecto minero bien hecho es una gran oportunidad para conocer la hidrología de una región, que Pues normalmente eso es nadie le presta atención a eso. Eso es una cosa muy interesante y es que ese fue uno, por ejemplo, volviendo al proyecto de Quebradona, lo quiero traer a disposición, a colación, perdón, nuevamente. El proyecto Quebradona es un estudio hidrogeológico impresionante sobre conocer las aguas subterráneas del entorno y no solamente en el lugar donde se iban a colocar, sino en un lugar en los alrededores. Se colocaron piezómetros, se hizo el levantamiento de las cuencas, se conoció un montón de alrededor y hoy en día tenemos un inventario buenísimo al respecto, o sea, desde la comunidad académica, hoy conocemos lo que no conocíamos hace 10 años. Entonces, claro, es una oportunidad maravillosa, una oportunidad gigantesca. Lo que pasa es que hay que entenderlo precisamente como oportunidad. Te podrías devolver no, dejate esa diapositiva. Sí. Podríamos, porque Marta Willis tiene una pregunta sobre cómo es que podemos a través del proceso ver que la parte ambiental esté por todas partes. Entonces, yo quisiera que comentaran un poquito esos tres elementos que hay abajo. No, no, pero es que quiero volverme para acá. Volverme para acá. Dale a ver. O sea, quiero volverme para acá porque vea, ahí está. Es que ese es el planteamiento general y aprovecho y saludo a Marta. Mis recuerdos. Ahí está la dimensión ambiental, está completamente metida en el concepto. Entonces yo lo que siempre, lo que planteé desde el principio es que no es un concepto aislado. Entonces que por aquí está la parte ambiental, entonces voy a ver si me acuerdo de ella, o por aquí está la parte social, a ver si me toca. No, necesariamente, es total. Todo, desde que yo planteo el proyecto, necesariamente estoy interviniendo en el entorno medioambiental. Estoy metiéndome ahí, lo estoy afectando, lo estoy involucrando. Entonces, cuando yo tengo esa dimensión al mismo nivel, como al mismo nivel económico, al mismo nivel social, al mismo nivel mental, lo estoy incluyendo. Entonces, claro, por ejemplo, aquí tengo el sistema ambiental, lo estoy incluyendo, tengo que incluir la fauna, la flora, tengo que involucrar el agua, y el agua superficial, y el agua superficial y el agua subterránea, tengo que meterme por todos los lados. ¿De acuerdo? De acuerdo. Me disculpan un momentico, por favor. Qué pena que se me metan aquí. Me disculpan un momentico acá. Aquí estoy acá. Perdón un momentico, yo quisiera acá. Aquí un momentico. Perdón un momentico, por favor. ¿Nos va a mostrar algo más? Hola, no, qué pena, Enrique, es que estaba aquí cogiendo. Bueno, listo, perfecto. Listo ya otra vez. Listo. Bueno, entonces les decía que quería de alguna manera, pues, no sé. Bueno, este concepto me parece muy importante. Ese concepto que estábamos hablando aquí, entonces, es que yo puedo mirar todas las dimensiones, esa dimensión social, esa dimensión ambiental o esa dimensión económica, con este concepto de mapa mental que le he planteado, completamente cíclico. Y adicionalmente, que no tiene, o sea, usted entra en cualquier sitio y sale en cualquier sitio, pero que nunca es lineal. O sea, yo quiero que lo pensemos de una perspectiva compleja
y la perspectiva compleja, o sea, no indica difícil, no estoy diciendo que sea difícil, estoy diciendo que es integral, que implica muchas dimensiones, que es multidimensional y que dentro de todas las dimensiones hay interacción entre ellas. Entonces, por eso yo entiendo el concepto de la dimensión medioambiental completamente involucrada con las otras. No sé si tienes otra pregunta. No, te quería llamar la atención de ese diagrama donde estás, que abajo hay, que yo lo miro como 3 productos que tendría que tener la minería. O sea, la minería tendría que tener educación, tendría que tener capacitación y tendría que tener negocios. O sea que sería como una forma de ver si la minería es sostenible. Entonces, por ejemplo, si miramos la minería desordenada del Bajo Cauca, vemos que no hay educación, que no hay una capacitación real técnica y tampoco hay negocios, porque son negocios que Claro, se desbaratan. exactamente. Exactamente, ahí donde entonces no hay un soporte, o sea, no puedes crear emprendimientos ni puedes crear cambios culturales en las comunidades porque no tenemos la base sostenible que apalanca eso. Entonces, si creamos, entonces hay que empezar, entonces vamos a crear un concepto de educación, vamos a empezar la educación, vamos a capacitar a las personas, vamos a entender la actividad minera como una actividad económica, genera riqueza y eso es una empresa. Es que no tiene que ser grande, pero tiene que tener un modelo de negocio. Y un modelo de negocio tiene también muchas dimensiones. Entonces usted dice, venga, yo invierto y obtengo, pero no me puedo gastar todo lo que obtengo, porque tengo que reinvertir, porque la empresa tiene que crecer. Es el modelo de negocio que estamos hablando. Esto es una cosa que se retroalimenta, es que esto no es negocio, esto no es un negocio mafioso, pues digamos así que usted tiene ganancias gigantescas sin un crecimiento real. No, hay que pensar esto como una condición realmente de crecimiento como cualquier tipo de empresa. Si usted una empresa no la alimenta, muere. Si usted empresa no reinvierte en ella, se muere. Si usted no capacita a su personal, se muere. Si la gente no está educada, se muere. Es decir, eso es el concepto fundamental ahí. ¿Cierto? Muy bien, sigue adelante. Vale, y entonces aparecen una serie de iniciativas que entonces esto es una característica muy importante de la minería, porque es que la minería hay que mirarla ya no solamente desde la perspectiva local, sino cómo el concepto local influye en el entorno regional, ¿cierto? Entonces muchas de las actividades y muchas de las acciones que se plantean desde la perspectiva individual, de la perspectiva local, de la perspectiva comunitaria, empiezan a tener unas dimensiones, unas implicaciones en otras dimensiones. Y eso un poco pues es lo que hay que plantear aquí, porque es que entonces usted empieza a generar desarrollo económico regional, ¿cierto? El desarrollo local, el enriquecimiento de las comunidades le va a generar a usted enriquecimiento de una comunidad más grande, incluso de un municipio, incluso de un departamento. O sea, es que ese concepto lo tuvimos quizás en Antioquia, en esa transición que hubo entre el siglo XVIII y el siglo XIX hacia el siglo XX. Digamos, entender el siglo XIX como un siglo en el que se pasó de un modelo que teníamos con una condición de depender de un gobierno en España, por ejemplo. Cuando se rompe eso, el siglo XIX fue crear una república que necesitaba generar riqueza. ¿Cómo generar riqueza? Entonces, si miramos el siglo XIX en perspectiva, fue el siglo en el cual Antioquia no existía. Es que a principios del siglo XIX en Antioquia no había nada. A principios del siglo XIX, en 1800, Antioquia era el lugar donde mandaban a podrirse a los reos y a los maleantes más grandes de la Nueva Granada, a los más maleantes, el tipo más malos del mundo, los mandaba para acá, porque como aquí morían, y aquí no había nada, y no, pues, selvas y lugares inhóspitos. Entonces, pasar de ese lugar completamente inhóspito a entrar al siglo XIX, a entrar al siglo XX, donde hay empresa, hay ferrocarril, hay creación de industria, hay cambios en las comunidades, hay creación de ciudad, de ciudadanía, es decir, organización empresarial, surge arte. Pues mire lo que teníamos, la dimensión cultural que tenía, por ejemplo, Antioquia a comienzos del siglo XX. Entonces, ese siglo XIX es un cambio transicional completo. ¿Por qué? Porque se entendió que podía existir un crecimiento o un desarrollo sostenible que cambiaba la vida y la perspectiva de una comunidad. Y estoy planteando la comunidad antioqueña, ¿cierto?
Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo es, de qué es desarrollo sostenible, ¿cierto? Es un muy buen ejemplo de pasar de lo que era Antioquia a finales del siglo XVIII a lo que era Antioquia a principios del siglo XX, pero obviamente en esa escala y en esa escala dimensional. Entonces yo creo que hay un compromiso, hay unos desarrollos, hay unos cambios que se vieron impactados de cómo unas actividades locales se vieron reflejadas en unos desarrollos regionales. ¿Listo? Y ahí aparecen pues, unos planteamientos que yo hago sobre lo que llamamos unos 10 principios de minería sostenible en Colombia, que implican principios, ética, ¿listo? Ética, de alguna manera. La toma de decisiones está fundamentada en el desarrollo sostenible, tal como lo hemos explicado. Hay unos derechos fundamentales, ¿cierto? Hay respeto por la cultura. Aquí estoy involucrando igualmente esos 17 ODS planteados por las Naciones Unidas en el 2016. ¿Listo? Usted tiene que gestionar el riesgo, tiene que mejorar temas de salud y seguridad en el trabajo. ¿Listo? Usted tiene que tener un mejoramiento continuo y no solamente en el tema ambiental, sino también en el tema empresarial, el tema social, el tema económico, o sea, de alguna manera, ¿no? La conservación de la biodiversidad como un principio de esa minería sostenible, el uso responsable de los productos que obtiene, ¿cierto? Que, por ejemplo, ¿y a qué me refiero? Por ejemplo, qué hacemos con el oro que se, por ejemplo, está obteniendo? ¿Cómo lo vamos a involucrar en una cadena productiva para que eso no se quede solamente como un producto de minería, sino que genere más riqueza, genere valor agregado? ¿Cierto? Es un poco el tema. Me refiero, por ejemplo, a la explotación de material de construcción, de material de construcción, arcillas, arenas, gravas, materiales para la fabricación de cemento, son valores que son productos que están generando valor agregado porque están metidos en una cadena productiva, ¿cierto? Eso es desarrollo sostenible. Eh, bueno, el crecimiento económico institucional y de alguna manera el involucrar directamente a las comunidades para que haya muy buena comunicación, para que haya muy buena participación, para que haya pertenencia en los proyectos mismos. Yo creo que, volviendo a los proyectos mineros que están desarrollando, que se plantean desarrollar en Colombia, pues nos hemos equivocado de alguna manera, porque quizás no se ha dado la mirada integral desde todos los aspectos. Y digo desde todos los aspectos. Bueno, aquí traigo a colación eso que decíamos ahora, ¿cierto? Volviendo a resumir el tema, y es el concepto de desarrollo sostenible desde la perspectiva social, económica y ambiental, ¿cierto? Como una interacción entre ellos. Y pues hay quien lo ve de una u otra forma. Aquí tengo dos modelos de aproximación. Perdón. Aquí tengo dos modelos de aproximación, ¿cierto? Perdón. Eso me está moviendo acá. Bueno, el concepto desde la perspectiva de interacción permanente o la manera como puede incluir. Ambos de alguna manera se pueden mirar, ¿cierto? Yo creo que no tendría muchas dificultades en adaptarme a una u otra, pero sí mire el concepto de cómo es la dependencia de la variable tiempo. Bueno, a manera de resumen, eh, el desarrollo sostenible es función, o se puede plantear, pues hay un planteamiento general sobre una ecuación fundamental de desarrollo sostenible, y es que el desarrollo sostenible es función, primero de todo, del uso racional del recurso. O sea, usted tiene que usar racionalmente el recurso, y no solamente el recurso que usted está obteniendo, sino el recurso que usted está impactando. Estoy hablando del agua, estoy hablando de los suelos, estoy hablando de los bosques, estoy hablando del entorno. Entonces, el uso racional del recurso. Necesariamente, el desarrollo sostenible debe generar de crecimiento económico, es que si no, no tendría sentido. Es que estamos hablando de riqueza, estamos hablando de generación de riqueza, ¿cierto? Y al mismo tiempo estamos hablando de equidad social. Estamos hablando de que un proyecto de minero de cualquier escala necesariamente tiene que llevar a ese concepto de equidad. Y cuando estamos hablando de equidad, estamos hablando de valoración de las comunidades. En otras palabras, el desarrollo sostenible necesita la industria extractiva, ¿cierto? Yo creo que está el recurso. O sea, ¿por qué? Porque es la manera en que yo puedo generar desarrollo. Es un poco pues, el concepto que estamos planteando ahí, ¿cierto? Ahora, se viene un concepto importante de la perspectiva, y es, bueno, ¿para dónde vamos? Nosotros como ingenieros, ¿para dónde es que vamos? Y lo digo en mi perspectiva de formador. Yo trabajo en el mundo académico, de formación de jóvenes profesionales que están involucrando en las comunidades. Formación necesariamente. Y hay que generar competencias no solamente tecnológicas, que llamamos duras, ¿cierto? Donde usted tiene que resolver problemas de ingeniería, tiene que plantear proyectos de ingeniería,
quién gestionar los proyectos de ingeniería, ¿cierto? Hay que aplicar y hacer efectiva la ingeniería y llevar a aspectos tecnológicos de ingeniería, sino también de otras competencias. Entonces, no solamente las competencias tecnológicas, sino también estas competencias. Estamos hablando de sostenibilidad, y la sostenibilidad tiene que hablar de todos los conceptos, desde el punto de vista tecnológico igual, pero también competencias que llaman blandas, ¿cierto? Sociales, políticas, éticas que requerimos para que los trabajemos en equipo, para que trabajemos eficientemente. La ética está por encima, la responsabilidad profesional, el compromiso social, el compromiso ambiental, el compromiso no solamente en el orden local, sino global, y el concepto de aprendizaje permanente y el espíritu emprendedor, son condiciones que básicamente requerimos. Hay un montón de retos, hay un montón de retos que se nos vienen encima, pero digamos de alguna forma los productos de minerales no están exentos de todos ellos. Bueno, eso es un poco pues, mi planteamiento general que quería compartir con ustedes. Aquí, esta es mi información. Yo tengo un canal de YouTube donde planteo cosas y es gratis. No hay para nada. Problema. Listo. Bueno, eso es un poco pues, lo que quería compartir, Enrique. Yo no sé si tiene alguna inquietud o algún tema adicional pues, para que conversemos sobre el tema. Bueno, ya te comenté algunas de las preguntas que aparecían en el chat. Obviamente está bienvenido que ustedes hagan preguntas. Estoy atento a preguntas. A ver, Juan Sebastián. Juan Sebastián, puedes preguntar. Prende el micrófono. No se te oye. Juan Sebastián, adelante. Quién sabe qué le pasará. Si quieres pon tu pregunta en el chat. Sí, ya te escuchamos, dale. No, Juan Sebastián, ¿nos escuchas? Si quieres pon tu pregunta en el chat, Juan Sebastián, y yo la hago. Porque no te escuchamos. Juan, no te escuchamos. No, puedes colocarla en el chat, porque tengas ahí el tema. Bueno, mientras Juan Sebastián pone su pregunta en el chat, yo te quisiera hacer una pregunta a Oscar. Sí, claro. ¿Pudieras hablar un poquito de la parte universitaria, de la parte de investigación y de la parte académica y la sostenibilidad? ¿Cómo puede el sistema universitario, el sistema formativo contribuir a la sostenibilidad y cómo lo está haciendo? ¿Y qué efectos se están viendo con eso? Pues hombre, yo creo que el concepto de sostenibilidad hay que también llevarlo al ámbito universitario para entenderlo, que la mirada de los problemas no es solamente una mirada técnica, sino que también se requiere una mirada sociotécnica, es decir, uno tiene que acercarse al aprendizaje. Yo creo que nos está faltando todavía bastante en esto, en las diferentes, en el ámbito académico local. Tenemos que hacer más. Estamos todavía muy concentrados en los temas puramente técnicos. Yo creo que deberíamos también tener una mirada un poco más integral en cuanto a que no es la única forma de resolver las situaciones, ¿cierto? Son unas situaciones que se pueden resolver de esa manera, pero no la única. Entonces, en ese sentido, tendríamos que acercarnos un poco más directamente a eso. ¿Qué estamos haciendo? Pues hemos variado algunos programas académicos, hemos tratado de involucrar variables, digamos, de formación que tengan en cuenta estas tres dimensiones, pero yo creo que no estamos listos todavía, nos falta todavía bastante. Y no hablo de universidades públicas, universidades privadas, no, en general, es el sistema universitario local al respecto. Hay una serie de desarrollos de proyectos de sostenibilidad que están involucrando en otras industrias. La industria química ha dado pasos interesantes al respecto y nos ha enseñado. Entonces yo creo que hemos aprendido también. Yo creo que esto es una simbiosis en que todos tenemos que ir aprendiendo de cómo nos vamos jalonando. La industria aprende y enseña, la universidad aprende y enseña, la comunidad aprende y enseña. Yo creo que todos de alguna forma tenemos que ir jalonando por ahí, pero falta bastante. ¿Pudieras dar unos 2 o 3 ejemplos de cómo académicamente las universidades están contribuyendo en ese sentido? Algunos ejemplos que tú tengas de trabajo colaborativo entre universidades o con instituciones para ayudar en eso. Sí, yo pues particularmente hablo de una serie de trabajos que hemos venido realizando, por ejemplo, nosotros
en la Facultad de Minas con comunidades, por ejemplo, mineras de diferentes escalas. Y es precisamente a través del estudio sociotécnico, los estudios sociotécnicos. Todo esto comenzó con la ley del mercurio, ¿cierto? Cuando el gobierno nacional sacó la ley del mercurio, una ley prohibitiva, es una ley como las leyes que sacan que lo que trata es prohibir, ¿cierto? Yo creo que te aprendí un poquito en el tema de que no es necesario prohibir tanto, no es más bien educar a la gente. Entonces nosotros prohibimos, entonces nos volvió que hay que prohibir, entonces cuando prohibimos, digamos, el mercurio es malo, entonces prohibimos el mercurio. Entonces yo creo que si fuéramos consecuentes tendríamos que prohibir toda la tabla periódica, todos los elementos malos. O sea, todos los elementos de la tabla periódica o sea, pueden ser buenos, pueden ser malos, son buenos para una cosa, malos para otra, ¿cierto? Entonces, que el mercurio no es el mejor para recuperar oro, está claro, ¿cierto? Pero entonces nos convirtió en un tema prohibitivo. Entonces, como se volvió prohibitivo, pues ahí mismo apareció el cartel, ¿no? Entonces también hay mucha gente que vende eso por debajo. Entonces, ahí arrancamos a pensar, a acercarnos a las comunidades, a plantear, venga, ¿cómo podemos mejorar la recuperación de oro sin usar mercurio? No mirarlo desde la perspectiva de que el mercurio es contaminante, sino que el mercurio no es el que mejor recupera, porque se pierde mucho oro. Eso es un tema técnico pues, que podemos discutir pero en otro ámbito. Pero entonces lo que empezamos fue acercarnos a las comunidades a decirles, venga, ustedes pueden ganar bastante más oro si lo que hacen es utilizar otras técnicas. Entonces, por ejemplo, eso es un buen ejemplo. Ese ejemplo se fue ampliando y nos contactamos con la Escuela de Minas de Colorado. La Escuela de Minas de Colorado es una escuela tradicional de formación de ingenieros de minas en el mundo y ellos nunca habían hablado de minería de pequeña escala, porque como ellos son formadores de ingenieros de grandes empresas, y descubrimos que ellos tenían allá un departamento que se llama Departamento de Ingeniería Humanitaria. Y entonces el Departamento de Ingeniería Humanitaria tenía ingenieros allá. Y entonces a ellos les interesó el tema de trabajar con comunidades. Entonces empezamos a hablar con comunidades y a conversar con ellos y a plantear proyectos para educar ingenieros respecto a cómo trabajar en empresas pequeñas, no en empresas grandes, sino en empresas pequeñas. Entonces ellos aprendieron y nosotros también. Aprender a cómo trabajar en otras escalas, ¿cierto? En otras escalas de generación de conocimiento. Estando en eso, nos ganamos un proyecto como el departamento, el NSF, que llaman National Science Foundation de Estados Unidos, sí, que financia proyectos. Y estando financiando proyectos, pues conocimos una persona del MIT, y al MIT lo había buscado Apple, y a Apple lo había buscado porque quería fabricar sus computadores con oros que no tuvieran enredos. Pues ellos compran el oro en cualquier parte, pues, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que podían fabricar sus computadores con oro comprado con oros que tuvieran otro tipo de trazabilidad. Ya aparecimos nosotros. ¿Cómo vimos ahí? No, terminamos con el MIT, entonces terminamos haciendo un proyecto con el MIT en términos de que es posible generar oros que no tengan contaminación o que no tengan actores armados involucrados, cosas como esas. Entonces, esos son ejemplos buenos de que es posible trabajar de manera sostenible este tipo de temas. Excelentes los ejemplos, excelentes. Y ahora Juan Sebastián sí tiene micrófono. A ver, Juan Sebastián, tu pregunta. Sí, yo creo que ahora sí. Ingenieros, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, ingeniero Oscar, primero agradecerte por el conocimiento que nos has transmitido y pues felicitarte por la función y la tarea que estás desempeñando. Mi pregunta o mi observación va enfocada pues a el conocimiento que nos transmitís. ¿Qué tanta presencia o qué tanta transferencia se ha hecho a los gobiernos departamentales y nacionales en términos de ser los abanderados de cómo desarrollar la actividad minera responsablemente con el ambiente y con la sociedad? Y va ligado a la pregunta que te hice inicialmente sobre a qué responde la minería responsable, o sea, específicamente en el lugar en donde se lleva a cabo, responde por afectaciones de infiltraciones de agua, de contaminantes, de disposición de desechos. Y pues, ¿qué tanto estamos incidiendo en la agenda pública con este conocimiento? Pues hombre, las dos son complejas. Pues la primera, yo creo que de alguna manera
estar metido en el mundo de la minería es un mundo que tiene muchos intereses, ¿cierto? Y además muy ancestral, y donde hay mucha gente involucrada. Entonces, a veces uno quisiera que toda la gente que estuviera involucrada tuviera un poco más digamos, de conocimiento, o por lo menos de interés, y de conocer con un poco más de interés. Pero falta conocimiento. Quien toma decisiones, por ejemplo, para licenciar un proyecto, nos hemos dado cuenta que no conoce los proyectos. O pues, es decir, sí o sí conocen, hay un ambiente, pero realmente cuando van a tomar la decisión no es técnica, ¿cierto? Sino que hay otro tema ahí, que se va un poco de las manos. Entonces, y hay una agenda que no está sobre la mesa, ¿cierto? Hay políticas públicas que no quieren la actividad minera, ¿cierto? Pero no lo dicen. Entonces eso uno dice, bueno, si uno lo supiera, pues bien. Ahora estamos en un ambiente de elección política y se habla del tema, ¿cierto? Pero yo lo que he visto es que hay mucho desconocimiento, realmente. Entonces yo en principio veo que las actividades, en la toma de decisiones es una actividad no informada. El año pasado tuvimos una reunión con unos senadores y ellos mismos nos decían, es que vea, yo legislo sobre el tema, pero yo no sé nada del tema. Entonces nosotros dijimos, pues hagamos un ejercicio de formación de nuestros legisladores, representantes a la Cámara y senadores, para que podamos darles una capacitación. Y hicimos una propuesta, se entregó, pero eso se queda ahí. Eso realmente. Yo creo que es un trabajo que podía hacer las hay bien. O sea, Enrique, invitado, hagamos un ejercicio. Y precisamente les iba a decir, y muy buena la pregunta de Juan, porque te orienta a esa respuesta. Los queremos invitar, porque es que la SAI está comprometida hasta donde es capaz con todas estas cosas. Por eso tenemos esta comisión ambiental, por eso tenemos este encuentro de hoy. Y como está grabado, yo le voy a pedir el favor a José Guillermo, si te parece bien, que lo colguemos en YouTube para que más personas puedan aparecer aquí opinando y conociendo el tema, si te parece bien, con tu presentación. Sí, claro. Pues, yo creo que de eso se trata, pues, se trata precisamente de... Listo, entonces lo vamos a hacer. Bueno, pero los quiero invitar, y a ti también, Oscar, está invitado de primera mano. Vamos a tener un foro sobre minería. Lo vamos a tener un foro, vamos a tener varios foros en las SAI este año. Son foros gratuitos donde vamos a invitar expertos a hablar de temas para tratar de sacar pronunciamientos para beneficio comunitario. Entonces, ya los puse en el chat, una invitación a ustedes para el foro sobre riesgos en proyectos de ingeniería. Son foros sin costo, tanto presenciales como virtuales. Este lo vamos a hacer en el auditorio del IDEA. Tenemos capacidad para 150 personas presencial y virtual, pues toda la capacidad que se quiera, porque lo hacemos por YouTube. Entonces, en estos foros vamos a debatir el tema de los riesgos en grandes proyectos de ingeniería, que es un tema muy delicado que tenemos que enfocar bien. Y vamos a hacer uno sobre minería. Y en el foro sobre minería, pues vamos a tener la oportunidad de poner sobre la mesa todos estos temas que mencionaste, Oscar, y todos los temas que ustedes puedan tener inquietud a través de los expertos que van a intervenir en el foro, y de ahí pueden salir unos pronunciamientos para las autoridades. Entonces, nos tratamos y estamos metidos hasta donde podamos, así que Oscar está muy invitado a trabajar con la SAI en hacer pronunciamientos, en ayudar. Sí, gracias, Enrique, yo creo que está bien. Ve, una cosa es que no le terminé de contestar a Juan Sebastián la segunda parte. Listo. Y es que él planteaba un poco, pero bueno, ¿y cuál es la entrada? Yo creo que es que, como todo proyecto, esto es un reactor que tiene entradas y salidas, ¿cierto? O sea, mirando desde la perspectiva de ingeniería, nosotros tenemos unas entradas a un sistema, unas entradas, adentro pasan cosas, hay una reacción y hay unas salidas. Nosotros somos responsables de todas las entradas y todas las salidas. Es decir, yo soy responsable como ingeniero de hacer el balance. Tenemos que hacer balances. Yo soy un balance de masas, un balance energético. Entonces, cuando yo hago el concepto, miro el concepto, entonces tengo un análisis termodinámico de la situación. Yo puedo entender la minería como un sistema termodinámico, donde yo tengo entradas y tengo salidas, ¿cierto? Y tengo un balance de masas, tengo un balance energético, y yo sé que tengo una energía de activación que tengo que lograr, ¿cierto? Entonces, si yo entiendo el sistema de esa manera, pues yo voy a poder conocer las interacciones, voy a poner cuáles son las afectaciones, voy a ver cuáles son los productos útiles, cuáles son los productos no útiles, qué hago con los productos no útiles, si yo tengo salidas
qué voy a hacer con los desechos, cómo voy a hacer los desechos, cómo los voy a trabajar, cómo los voy a disponer, cómo los voy a mirar. Es decir, lo que pasa es que eso es un compromiso y eso es un reto, porque es que ya no es solamente ir, entrar y sacar, no, es que cuando estoy entrando, es que estoy entrando todos los actores del sistema, y los actores del sistema no solamente el recurso, es el recurso, pero también la comunidad, y la comunidad entra al reactor, y en ese reactor pasan reacciones. Entonces, ¿cómo va a salir la comunidad después de la reacción? ¿Cómo va a salir el medio ambiente después de la reacción? Es decir, ese es el concepto que hay que plantear. ¿De acuerdo? Es una mirada, pues, obviamente más holística y te permite de alguna manera interactuar mejor. Bueno, muchas gracias. A ver, están invitados ustedes. Todavía tenemos unos minuticos para que hagan sus preguntas o sus comentarios. Ojalá los hicieran, cualquiera de ustedes. Así que dejamos el campo abierto, simplemente interactúen. A ver, Muchas gracias. Mateo, y después otra vez Juan. Mateo. Buenas noches a todos nuevamente. Un gusto saludar nuevamente al profesor Oscar Jaime. Hace rato no lo veía, desde que estaba en el pregrado. Profe, consulta, ¿cómo, ya que no estoy, digamos, que en el tema de minas, cómo se ha visto el tema últimamente con esto de la transición energética, ¿cierto? Porque es algo que directamente va a impactar a todo el sector, ¿cierto? Igualmente, aunque el tema de generación con carbón y otras fuentes fósiles sigue pues punteando en el mundo. Igualmente, con todo este tema de la sostenibilidad, sé que pues la idea es bajar, ¿cierto? Bajar este tema de la generación justamente con estas fuentes. Digamos, ¿cómo se ha visto o cómo se está tratando desde el sector minero esta transición? Yo obviamente tengo una mirada positiva, yo soy positivo, o sea, yo soy profesor, entonces como soy profesor yo tengo mirada positiva en las cosas, entonces, y trato de transmitir eso. Yo no veo el mundo de la explotación de carbón como un enemigo, sino como una situación que tiene unas condiciones de explotación. Yo no hablo de energías sucias, no, yo hablo de una energía que es una energía que genera, pero pues que es una forma energética, una forma de generación energética que puede mejorarse y que puede cambiarse. Yo creo en el crecimiento conjunto de las diferentes alternativas. Las alternativas no son excluyentes. A mí el mundo de la exclusión no me gusta. Entonces yo no digo, es que usted tiene que sacar el carbón para generar con energía eólica. No. Es decir, crezcamos la canasta, que en la medida en que la canasta va creciendo, esa canasta energética va creciendo, usted empieza a privilegiar aquellas que de alguna manera le dan mejor. Entonces no es cerrando. O sea, no es cerrando, ni acabando, ni destruyendo. No, usted lo que hace es crecer las otras. Entonces vamos a crecer el desarrollo energético eólico, también solar, el alternativo. Crezcamos todas las alternativas, pero no es cerrando. ¿Por qué? Porque es que la transición energética necesita. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Mire, hoy llegó la noticia, los alemanes están desesperados pegando a abrir nuevamente las minas de carbón. Pero obviamente es que están desesperados. Europa está loca en este momento porque el costo de kilovatio hora no tiene control. Pues, adicionalmente, sin el gas ruso también es están... Es un tema muy duro, es un tema geopolítico, indudablemente. Es un tema geopolítico, está claro. Pero no nos metamos en el mundo geopolítico. Es que como pensamos que es cerrando, entonces como usted cierra, porque es malo, entonces usted cierra lo malo, entonces como tiene la filosofía de que todas las cosas malas, entonces usted se queda sin herramientas. Usted tiene herramientas, entonces hay que crecer. Yo lo que planteo es, usted tiene que errar, usted trabaje, que en la medida que usted vaya desarrollando, usted privilegia a uno sobre el otro, pero no es destruyendo, es construyendo, no destruyendo. Entonces, mire qué pasó, Europa va a pagar un precio altísimo ahora, está pagando un precio altísimo. Hay solamente un ministro dedicado a buscar alternativas de cómo solventar las crisis, esta crisis en 9 semanas. Les va a tocar abrir minas que tenían cerradas. Así de ese tamaño es, minas cerradas. Entonces dicen, los alemanes sacando carbón. Sí, los alemanes sacando carbón porque tienen mucho carbón. Les va a tocar generar energía con carbón. Entonces, ¿es un problema? No, eso no es un problema. Es una situación que está viviendo por una condición particular. Entonces, crezcamos, que espacio para crecer hay. Entonces, la transición energética es muy positiva, es muy viable, es muy necesaria, pero no destruyendo.
construyamos. Ok, muy bien. Juan Sebastián. Sí, ingeniero, pues quería también como en torno a lo que estamos hablando de minimizar ese impacto ambiental, pues sin duda la minería es uno de los grandes generadores de pasivos ambientales y pues me gustaría como destacar acá un poco y que usted de pronto nos ampliara un poco más sobre el tema, el caso de Campamento, en donde se están utilizando pellets de óxido de magnesio para el enriquecimiento de suelos. Me parece interesante cómo un pasivo ambiental que puede ser altamente contaminante en caso de que no se trate, puede llegar a aportar o generar un papel dentro de ese desarrollo económico y finalmente social para la comunidad. Mira, esa pregunta va muy en el plan de la filosofía que he tratado de plantear aquí con ustedes hoy. Es crear un mundo de oportunidades. Usted lo que está es creando oportunidades. Entonces, en Campamento, que la minería es una generación de pasivos ambientales, indudablemente. Pero es que es un pasivo ambiental, es un residuo que no estamos utilizando. Entonces, el ejemplo de Campamento pues, es muy claro de economía circular. Simplemente lo que era una mina una mina de asbesto se convirtió en una mina de magnesio. Pues, es decir, usted cambia el enfoque, pero es el mismo material. Lo que pasa es que usted no lo va a explotar para obtener asbesto, porque el asbesto no lo va a poder utilizar, porque tiene muchos problemas. Entonces, usted lo que hace es, con una mente abierta, con una mente positiva, con una mente creativa, usted es capaz de pensar que esa misma composición le da para hacer fertilizante. Lo mismo. Entonces, lo que usted hace es cambiar el modelo de extracción. Entonces, cambia, ya no va a sacar la fibra porque no quiere sacar fibras, porque las fibras de asbesto ya no las necesita, entonces lo quita la roca, cambia su enfoque y lo que está utilizando no solamente el pasivo, no solamente los residuos que tenía en su momento, sino la mina misma. Claro, porque es que lo que en su momento no tenía fibra y por lo tanto no le servía, era un pasivo, una roca, pero la composición está ahí, el silicato de magnesio está ahí, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahí, cambiar el enfoque y desarrollar. Eso es sostenibilidad, entender la dimensión creativa. Yo estoy retomando aquí un poco las palabras de Enrique en términos de creatividad. Es que usted tiene que tener la mente abierta para crear. Entonces usted lo que está pensando es cómo logro soluciones, no cómo creo problemas, ¿cierto? Entonces, claro, vamos a tratar de resolverlos, vamos a tratar de ser creativos, dando el espacio a la creatividad para que las cosas puedan funcionar. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la conversación. El ingeniero Ramiro Giraldo felicita y hace un comentario sobre la leña, que todavía la leña es muy importante y estamos hablando de transiciones energéticas. Yo quisiera ir terminando ya para cumplir más o menos nuestro plan de trabajo de 1 hora y media, sí, y también para que el ingeniero Oscar ya pueda hacer sus otras actividades. Yo creo que estuvo muy buena la reunión, no sé ustedes qué opinan. Y vamos a continuar haciendo esto. Yo espero apoyo de todos ustedes con su asistencia, mucho apoyo con la SAI. La SAI es el cuerpo de los ingenieros y los arquitectos. Somos un gremio que está pensando siempre en la región, siempre pensando en la región. Y queremos invitarlos mucho a que estén con nosotros, a que vengan a la sede nuestra, a que participen en todas nuestras actividades, a que entren a la página web y a que se hagan muy ricos participantes de la SAI, que ustedes también pueden dar conferencias. Están muy invitados a que en esta comisión ambiental ustedes den conferencias. La conferencia anterior la dictó el ingeniero Ramiro Giraldo, que está con nosotros. Tenemos pues una lista de conferencistas, pero la podemos ampliar perfectamente con los aportes de ustedes, porque esto es para compartir el conocimiento que tenemos. En todo caso, muy agradecidos, Oscar, muy agradecidos. Muchas gracias, Enrique. A todos ustedes, muchas gracias. José, muchas gracias. A todos en la SAI y pues a todos los asistentes, muchas gracias por su paciencia. Y espero que podamos seguir conversando. Muy bien, agradecemos mucho a nuestro asistente técnico, José Guillermo Salgado, quien ha estado velando porque esta reunión se haga debidamente. Entonces, sepan pues, Oscar, que la SAI está disponible para que hagamos lo que pensaste, lo que propusiste. Y todos ustedes muy bienvenidos. En todo caso, muchas gracias. Muchas gracias. Oscar. Hasta luego. ¿Me escucha? Sí. Di. Bueno, aprovechar, yo tuve la conversación ya con él antes de esta reunión, hace unos días, y para nuevamente retomar el tema de qué posibilidad hay de dictar un martes SAI
de este tema, pero de manera mucho más profunda, mucho más ampliada. Sí, Pues, claro, lo organizamos. Sí, lo organizamos, ningún problema. Yo estoy a disposición. Ya miramos con tiempo cuándo podía ser y lo Mientras soltamos. tanto, montemos la charla ya, que eso no se pierde, estar ahí la charlita nos da más riqueza, ¿ok? Muy bien. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno. Enrique, chao, está muy bien. Mañana hay una charla muy buena sobre experiencias de minería. Un ingeniero de minas que ha viajado por todo el mundo nos va a contar culturalmente lo que es la minería en el mundo. Culturalmente. Me pegaré. Sí, o sea, no desde el punto de vista técnico, pues, sino desde el punto de vista de la cultura en África, en Argentina, en Brasil, en Canadá. Él ha estado por todo el mundo, entonces nos va a hacer un recorrido cultural enfocado en la minería. Muchas gracias. Perfecto. Enrique, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.